Pensemos por un momento en nuestros coches. Ya no son solo, máquinas para ir de un sitio a otro, ¿verdad? Se han convertido en auténticos ordenadores sobre ruedas, conectados a todo lo que nos rodea. Hoy vamos a meternos de lleno en esa increíble revolución y, sobre todo, vamos a descubrir qué hace falta para asegurarnos de que el control lo tenemos siempre nosotros. Suena bien, ¿eh? La verdad es que es una promesa increíble. Un futuro donde el transporte es tan fluido, tan eficiente, que casi ni nos damos cuenta de que está ahí. Es una visión que la verdad nos impulsa a todos hacia adelante. Pero claro, para que esa visión se convierta en una realidad segura, la ciberseguridad no puede ser algo que se añade al final. Para nada. Tiene que ser la base, los cimientos sobre los que se construya absolutamente todo lo demás. Vale, entonces, antes de empezar a mirar los riesgos que se esconden, por así decirlo, bajo el capó, creo que es súper importante que entendamos primero de qué va toda esta promesa. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente la movilidad inteligente? Ojo, porque aquí la clave es que no estamos hablando solo de coches que se conducen solos. No, esto va mucho más allá. Estamos hablando de un ecosistema completo. Imaginaos, los vehículos, las infraestructuras como los semáforos que ahora son inteligentes y todas las plataformas digitales, todo funcionando a la vez coordinado. ¿Para qué? Pues para reducir los atascos, bajar las emisiones y, en definitiva, para que nuestras ciudades sean lugares mucho más agradables para vivir. Pero claro, aquí es donde la historia, digamos, da un pequeño giro. Porque toda esa conectividad, toda esa comodidad, abre una puerta. Y es una puerta digital que, si no tiene la protección que necesita, se convierte en una vulnerabilidad gigantesca. Y claro, esa puerta digital nos lleva de cabeza a los peligros, porque, pensemos en esto. La misma tecnología que hace que un coche pueda frenar solo para evitar un choque o que nos encuentre la ruta más rápida para evitar el tráfico es exactamente la misma que lo expone a un montón de amenazas que antes sencillamente no existían. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de riesgos muy reales. Un atacante que desde fuera consigue acceder a las funciones del coche, o una aplicación de terceros, mal diseñada, que de repente interfiere con algo tan crítico como los frenos. O simplemente que nuestros datos personales queden expuestos. Cada uno de estos puntos es una brecha de seguridad potencial, y es algo que los fabricantes, por suerte, se están tomando muy, pero que muy en serio. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto en la práctica, pensemos en este caso, que es real. Un dispositivo en el que confías, un regalo que de repente se convierte en una herramienta de espionaje. Da un poco de miedo, ¿verdad? Pues ahora imaginemos que ese dispositivo no es un teléfono. Imaginemos que es el propio coche. Un coche que guarda nuestra localización, puede que nuestras conversaciones privadas y que tiene acceso a sus funciones más vitales. De repente la escala del problema se ve mucho más clara, ¿que sí? Vale, muy bien. Pero, ¿cómo consiguen los atacantes abrir esa puerta digital? ¿Qué métodos usan? Bueno, pues existen varias tácticas que son bastante comunes, lo que en el mundillo se conoce como vectores de ataque. Al final son los métodos clásicos de siempre del ciberdelito, pero claro, ahora adaptados al mundo del automóvil. Hablamos del típico correo falso que parece del fabricante y te pide la contraseña, o de un software malicioso que se te cuela a través de una aplicación que no es oficial, o simplemente de la manipulación psicológica pura y dura. La cuestión es que, en casi todos los casos, el ataque va dirigido primero a la persona, porque se nos considera, por así decirlo, el eslabón más débil. Y una vez nos tienen, ya pueden llegar a la máquina. Ahora vamos con un ataque que es bastante más técnico y, sobre todo, mucho más sigiloso. A ver si lo explico bien. Es como si alguien se metiera en medio de una conversación telefónica. Consigue convencer a cada uno de los que hablan de que está hablando con el otro, pero en realidad los dos están hablando con el intruso que está en medio. ¿El resultado? Pues que el atacante puede escuchar e incluso cambiar toda la información que el coche envía y recibe. Y lo peor es que nadie se da cuenta de nada. Esto deja clarísimo por qué la seguridad de la red es absolutamente fundamental. Bueno, ya hemos visto unos cuantos riesgos, así que ahora vamos a lo importante, las soluciones. ¿Cómo se protegen los coches modernos de todo esto? Pues mirad, la ciberseguridad en los coches se basa en una defensa por capas. Me gusta pensar en ello como si fuera una especie de fortaleza medieval, pero en digital. Esta protección tiene, por así decirlo, dos caras de la misma moneda. Por un lado está la seguridad física, que es lo más evidente, que no te roben el coche. Pero por otro lado está la seguridad lógica, que consiste en proteger su cerebro digital. Y esto es clave, porque de verdad no sirve de nada tener una puerta blindada si luego la contraseña de la alarma es 1234. Ambas seguridades tienen que ir de la mano, sí o sí. La clave de casi toda la seguridad moderna está en una cosa, la combinación. Pensemos, un solo factor siempre es vulnerable. Una contraseña se puede adivinar, una tarjeta se puede robar. Pero ¿qué pasa si para entrar necesitas la contraseña y además la tarjeta?
la dificultad para un atacante se multiplica exponencialmente. Y si encima añadimos un tercer factor, como por ejemplo la huella dactilar, la barrera se vuelve casi infranqueable. Pues eso es la autenticación multifactor y es la base de casi toda la seguridad de acceso que usamos hoy. Luego tenemos la criptografía, que en esencia no es más que el arte de escribir en clave. Lo que hace es transformar nuestros datos en un lío de letras y números que no tienen ningún sentido, a no ser que tengas la llave correcta para descifrarlos. Es la tecnología que está detrás de nuestras transacciones bancarias, de nuestros mensajes y, cómo no, de la comunicación de nuestro coche. La idea es simple. Sin la clave, los datos que te roben son completamente inútiles. Son solo ruido. Pero claro, proteger esta fortaleza digital no es algo que se hace una vez y ya está. ¿Qué va? Es un proceso constante. Hay que estar siempre adaptándose a las nuevas amenazas. Entonces, la pregunta es, ¿qué estándares y qué principios están guiando el camino para asegurar todo esto de cara al futuro? Y aquí hay algo que es absolutamente fundamental. Es esta norma internacional, la ISO/SAE 21434. Lo que hace esta norma es obligar a los fabricantes a pensar en la ciberseguridad durante toda la vida del vehículo, o sea, desde que se dibuja el primer boceto hasta el día en que ese coche va al desguace. Esto es importantísimo porque significa que la seguridad ya no es un parche que se pone al final, es parte del ADN del coche, desde su diseño, pasando por la producción y hasta el mantenimiento. Al final, si lo pensamos bien, todo esto se reduce a una sola palabra: confianza. Y esa confianza solo se puede construir sobre unos principios muy claros: ser transparentes, darle a la gente el control sobre sus datos y, como decíamos, meter la seguridad en la ecuación desde el primer día. Y esto no es solo una cuestión de buenas prácticas, son requisitos indispensables para que todo este futuro conectado del que hablamos sea de verdad posible. Y bueno, con esa reflexión finalizamos nuestro análisis de hoy. La revolución del coche inteligente no es algo que vaya a pasar, es que ya está aquí, y la verdad es que es un momento apasionante. Pero su éxito a largo plazo, sin duda, va a depender de cómo respondamos a esa gran pregunta. Al final, la confianza va a ser el verdadero combustible que mueva el vehículo del futuro. Muchas gracias por habernos acompañado.